Los contratos de prestación de servicio en Colombia han sido objeto de debate y reflexión constante en el ámbito laboral y social. Si bien brindan flexibilidad a empleadores y contratistas, sus implicaciones son profundas y complejas. Hoy muchos analistas tejen la discusión sobre el equilibrio que existe entre la autonomía y la seguridad laboral que esta vinculación brinda a las personas. Estos contratos en muchos casos desafían la línea que separa la independencia y la dependencia laboral. A portas de una reforma laboral y de crear nuevas plazas de planta de personal en el Estado, el Gobierno Nacional se suma para poder encarar este tipo de contratación, para poder lograr una mejor calidad de vida de quienes lo celebran. Las consignas apuntan a mejorar el sistema laboral, en el que se rige para garantizar un trato justo y equitativo para todos los colombianos. Feliz inicio de semana, qué gusto saludarlos en directo en la pantalla de Canal Institucional. Aquí estamos cumpliendo una nueva cita en las tardes de Bien Dateado con información de servicio. Camila, 60 minutos de esos temas que tanto nos interesan a todos los colombianos. Muy buenas tardes, Carlos, televidentes. Feliz de iniciar la semana con ustedes con la mejor actitud, con la energía positiva y por supuesto con información que les va a servir en su día a día. Y hoy, Carlos, vamos a hablar justamente sobre contratos por prestación de servicios, y es que justamente 2.5 millones de colombianos que trabajan en el sector público tienen este tipo de contratos. Así que vamos a hablar cuáles son los deberes, los derechos del contratista, del contratante, cuáles son las normas que lo rigen y por supuesto las características que debemos tener en cuenta. Muy atentos todos los colombianos que nos están viendo a esta hora a través de la pantalla de Canal Institucional, porque los especialistas en derecho laboral nos estarán acompañando justamente para empezar a develar cada una de esas preguntas y dudas y además interrogantes que usted tenga frente a nuestro tema de hoy. Prestación de servicios y este modelo contractual que se da en algunas instituciones públicas y privadas. Bueno, iniciamos de una vez con nuestros titulares. Plaza variable. Tenemos la historia de Cristian, un profesional que ha prestado sus servicios profesionales para distintas empresas e instituciones a través de la modalidad del contrato de prestación de servicios. Él nos narra su experiencia. Prestación de servicios. En contexto analizamos en qué consiste el contrato de prestación de servicios y además el panorama de esta modalidad en el país. La reglamentación. Los contratos de prestación de servicios cuentan con un marco normativo para colaboradores y contratantes. Les contamos en qué consiste. Obligaciones y responsabilidades. Entre deberes, derechos y responsabilidades se debaten quienes suscriben contratos de prestación de servicios. Les presentamos los criterios básicos de cumplimiento. Carlos, y el alcance. Existen ciertas prácticas en torno a esta modalidad de contratos que muchas personas aún no tienen muy claras. Al cierre, un especialista nos sacará de dudas sobre esto en nuestro espacio de servicio. Así que comenzamos. Esto es Bien Dateado en vivo. Después de la hora del almuerzo, ustedes se conectan con este magazine que le lleva información a todas las regiones del país y lo más importante es que usted puede participar en tiempo real con sus preguntas frente a nuestro tema del día. Hoy hablamos sobre prestación de servicios como modalidad de contratación y nuestros canales ya están a su servicio para que usted interactúe con nuestro programa. Lo puede hacer en el 312-487-0413, es nuestra línea de WhatsApp donde estamos escuchando cada una de sus preguntas, interrogantes y además plantéenos ahí sus casos puntuales, estamos para resolverlos. Y puede también dejarnos sus comentarios en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. Y recuerde que en esta red social nos encuentra de manera simple, sencilla, como Canal Institucional o Institucional TV. De esta forma nos puede buscar y en los comentarios estaremos leyendo cada una de sus preguntas. Y desde ya puede coger esta línea nacional y marcarnos desde cualquier región del país al 601-220-0707. 601-220-0707. Comenzamos porque tenemos la historia de Cristian. Es una persona que ha logrado prepararse académica y laboralmente para encontrar un empleo que le brinde estabilidad. En distintas instituciones públicas y privadas le han ofrecido empleos bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. Hablamos con él y pone en la balanza lo bueno y lo malo de este tipo de contratación.
Cristian es un profesional que a lo largo de su vida ha podido ganar experiencia laboral a través de la modalidad de contrato de prestación de servicios. Soy profesional en cultura física, tengo estudios en administración, una especialización. Toda la vida me he movido en el tema del transporte. Actualmente trabajo en una entidad del Estado. Básicamente son los contratos que más he tenido a lo largo de mi experiencia laboral. He tenido cerca de 4 o 5 contratos de prestación de servicios. En uno de estos contratos que pudo suscribir con una institución académica, pudo vivenciar la incertidumbre que a veces pone de presente este modelo de acuerdo de trabajo. Trabajé hace algún tiempo en una institución educativa de educación superior, en el cual pues era un contrato de prestación de servicios, pero me exigían un horario. Pues no era un horario de 8 horas, ¿sí? Eran 2 horas diarias, trabajaba con el área de deportes. Si tú te atas a lo que dice la ley cuanto a la contratación, no tienes que cumplir horario, pero aún así lo cumples porque pues depende de tu rendimiento, de que te vean, que continúes en la labor, ¿no? Creería que este tipo de contratos es más pensado para el empleador, ¿sí? Por lo que no tiene una vinculación directa uno como empleado con la empresa. Y para uno pues el tema de la incertidumbre, no tener como esa estabilidad laboral, que se te acaba el contrato y no sabes si te van a llamar o no, para que sí, para que no. Y en este caso la institución educativa pues eran contratos por 4 meses, en teoría un semestre. Llegaba diciembre, se acababa tu contrato y tenías que esperar, y muchas veces era enero y al 20 de enero ya decías no me llamaron y te llamaban, ¿sí? Como pues pasó en mi caso, que uno ilusionado el tema que lo llamaran para renovarle su contrato y no lo llaman. Durante su historial laboral ha tratado de buscar una plaza de empleo que le garantice el cubrimiento de sus prestaciones sociales y, por supuesto, las tan anheladas vacaciones, pero sin mucho éxito. Uno tiene que pagar su salud, su pensión, el tema de la ARL, y cuando tú presentas te hacen el pago. Esto de pensión y cesantía tú lo pagas de tu plata, o sea, es un ahorro que tú mismo te haces, ¿sí? No te lo paga el empleador, así el empleador después te lo descuente, ¿sí? Pero es que tú sacas, muchas veces no tienes, y se ha visto el caso que tú tienes que endeudarte para pagar tu seguridad social, para poder recibir después el pago de tu trabajo que ya lo hiciste. Personalmente yo no conozco qué son unas vacaciones porque nunca he sido empleado fijo de planta en algún sitio. Entonces, pues, en mi caso, uno organiza pues para compartir con su familia o sus demás en un festivo, un fin de semana, pero igual, por ejemplo, donde trabajo tengo que tener disponibilidad por mi cargo, ¿sí? Disponibilidad por lo menos por celular. Básicamente tú estás contratado para una labor específica, te dicen, ¿será que puedes colaborarnos con tal cosa? Y pues si tú tienes el tiempo lo haces. Pero si no lo haces, también como que dices, hombre, ¿qué van a pensar? Y mi contrato, entonces uno siente como esa presión de que si no colaboro, de pronto no me renueven. El contrato de prestación de servicios le ha brindado a Cristian la oportunidad de obtener ingresos y experiencia en su carrera profesional. Él considera que este tipo de contrato debería ofrecer mayores garantías a los contratistas. El contrato de prestación de servicios debería no llamarse, sino tener como un término definido y que le dé más seguridad al empleado para que por lo menos a poco tiempo se pueda él organizar financieramente. Yo creo que el 80% de personas que estamos en ese tema de contratos de prestación de servicios buscamos es una estabilidad. 3 de la tarde, 9 minutos, los estamos acompañando en directo en la pantalla de Canal Institucional. En este Bien Dateado hablamos sobre la modalidad de contratación por prestación de servicios. Y es que, a propósito de nuestro tema del día, se estima que en el mercado laboral colombiano existen alrededor, mire el dato, de 2,5 millones de trabajadores que laboran bajo el modelo de contrato de prestación de servicios. Por eso vamos a conocer más al respecto sobre este tema y los invitamos a analizar las cifras que se desarrollan en Colombia en contexto, porque el Ministerio de Trabajo menciona que en nuestro país existen actualmente 25 millones de trabajadores activos, de los cuales el 8% están vinculados bajo el contrato de prestación de servicios. Además,
el 25,9% de los jóvenes entre los 15 y los 28 años de edad se emplean como asalariados frente al 19,8% que están contratados por prestación de servicios. Cifras de Colombia Compra Eficiente menciona las ciudades con el mayor número de contratos por prestación de servicios, las cuales son Bogotá encabezando, le sigue Cali, después de Cartagena. Y un estudio del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario revela que el 81% de los trabajadores de la salud tienen un contrato laboral o de prestación de servicios, cifra que está 22 puntos porcentuales por encima del total nacional. Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional. Si usted tiene preguntas, dudas, inquietudes frente a nuestro tema de hoy, desde ya las puede dejar en los canales de comunicación que comiencen a aparecer ahí en su pantalla, el 312-487-0413, disponible para escuchar y asesorarlos con los abogados en tiempo real. Además, nos puede escribir en las plataformas digitales. Estamos como Canal Institucional o Institucional TV en Facebook Live emitiendo nuestra señal. Y es que el contrato de prestación de servicio es un mecanismo de acuerdo laboral en el que se suscriben responsabilidades, obligaciones, derechos y deberes entre las partes involucradas. En este contexto, revelaremos el panorama de este tipo de contrato y las quejas más frecuentes que surgen de esta modalidad contractual. El contrato por prestación de servicios es de las formas de vinculación más comunes en el campo profesional en Colombia, junto con el contrato a término fijo e indefinido. Cuando hablamos de un contrato de prestación de servicios, es un acuerdo de voluntades en donde dos personas deciden contratar la prestación, como su mismo nombre lo indica, servicios de otra persona. Sí, lo que pasa es que algo que debemos identificar en esta clase de contratos es que es un contrato de naturaleza civil. Entonces, digamos que su nacimiento, su estirpe y también toda la taxatividad normativa que en este se implementa hace las referencias a cumplimientos de objetos, de metas, y que es un contrato que se caracteriza por ser oneroso. En ese entendido, pues hay la percepción de dinero que jurídicamente nosotros lo denominamos como honorarios. A través de la circular que salió el 29 de diciembre del año 2022, dentro del nuevo gobierno nacional que tenemos, hubo una nueva disposición para estos contratos en los trabajadores de funciones públicas para quienes tenían funciones frente a encargos de gestiones en estas entidades nacionales, que no fue implementado para entidades territoriales, y lo que se buscaba era ampliar más la contratación para cargos, digamos, en provisionales y también los temporales. La autonomía en la realidad lo es todo, porque es la forma en la que el contratista debe desarrollarse, y cuando uno lo contrata, pues de verdad debe saber hacer lo que se le contrató. Entonces, por supuesto, esa autonomía supone que está en capacidad de ser libre, autónomo, valga la redundancia, en cuanto a los desarrollos técnicos, financieros, administrativos propios de su actividad. Él debe ser libre para desarrollar sus funciones. En el sistema laboral solo existe un contrato de prestación de servicios, no hay más. Y esto no solamente es en el sistema laboral, sino en todo nuestro ordenamiento jurídico. Lo que ocurre es que las partes tienen la potestad y la voluntad de modularlo a su antojo. La voluntad de las partes es la que define la naturaleza y el tipo de contrato a utilizar. Entonces ya uno entra en otro mundo en el que ya no está limitado al contrato de prestación de servicios, sino que analiza contratos que pueden ser típicos o atípicos, nominados o innominados, y uno puede darle el nombre que quiera, las funciones que quiera. Entonces se pueden volver miles de contratos, pero si uno se retoma para responder esa pregunta, es solo un contrato. La mayor problemática en este tipo de contratos es su mal uso. Como lo decíamos al inicio, el contrato tiene que garantizar la autonomía y libertad del contratista en cuanto a su conocimiento técnico, a su capacidad financiera, a su capacidad administrativa. Cuando no lo utilizan bien, cuando no tiene la capacidad de mostrar que es libre, autónomo, independiente en estas facetas, pues hay una potencial simulación para que el contrato sea entendido como laboral. Entonces, la norma sí trae una presunción, está en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que toda actividad que se preste personalmente se presumirá que es laboral. Entonces yo tengo que desvirtuar esa presunción a partir de demostrar la independencia y autonomía del contratista. Muchas veces estos contratos se caracterizan también porque, a pesar de que son actividades humanas, también están sujetos a hacer aportes al sistema de seguridad social, pero esto se hace bajo el riesgo y también bajo la autonomía del contratista.
porque pues nadie está exento a sufrir un accidente o sufrir cualquier contingencia que la seguridad social cubra. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de estos contratos de prestación de servicios no están haciendo los aportes al sistema de seguridad social, y es ahí en donde en primera medida se van a ver afectadas las personas. Hablan los expertos. En contexto. Avanzamos en este lunes de Bien Dateado, acompañándolos a través de la pantalla de Canal Institucional, hablando sobre la modalidad de contratación por prestación de servicios. Y es que los desafíos que afronta esta modalidad de contrato de prestación de servicios en Colombia incluyen la necesidad de adaptarse a nuevas regulaciones legales cambiantes para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores contratistas y además de promover la transparencia en las relaciones contractuales para evitar conflictos y abusos. En este Bien Dateado hablamos en contexto sobre el contrato de prestación de servicios. Por eso a esta hora queremos saludar a Daniel Jaramillo Yacir. Él es el viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo. Pues viceministro, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su tiempo, bienvenido. Me da mucho gusto estar con ustedes, Carlos Andrés. Un saludo para todos y todas las televidentes. Bueno, viceministro, empezamos este diálogo preguntándole cuál es la prevalencia de los contratos de prestación de servicio frente a otros tipos de contratos laborales en nuestro país. Los contratos de prestación de servicios son una forma legal y regular de vincular trabajadores en Colombia. El condicionante es que desarrollen actividades por cuenta propia. Esto es, que ese tipo de actividades que se encomiendan sean desarrolladas en forma autónoma e independiente. Lo que no es admisible es utilizar esta forma de vinculación para encubrir verdaderas relaciones laborales. Pero quiero insistir en que es una forma legal de vinculación de trabajadores por cuenta propia. En los registros de las altas en seguridad social se tiene que 9.200.000 trabajadores están vinculados como trabajadores dependientes y 2.200.000 como trabajadores independientes para junio de 2023. Viceministro, ¿qué rutas pueden presentarse con la reforma laboral que encamina justamente el Gobierno Nacional frente al contrato de prestación de servicios? La reforma laboral incluye medidas específicas para combatir el encubrimiento de verdaderas relaciones laborales. Cuando se utilizan los contratos de prestación de servicios para impedir que los trabajadores tengan derechos laborales y no se reconozca la laboralidad de la prestación de servicio, debe operar el principio de primacía de la realidad. Esto es, el derecho del trabajo prefiere la realidad que las formas. Esto es, si se suscribe un contrato por prestación de servicios, pero en realidad el trabajador está sometido a órdenes e instrucciones del empleador, prevalece la realidad y opera la declaración del derecho, la declaración judicial y jurídica a propósito del reconocimiento de la verdadera naturaleza laboral y dependiente de estos trabajadores. Viceministro Yacir, hablemos sobre cuáles son los retos y sobre todo los desafíos que enfrenta el sistema de contratos de prestación de servicios en Colombia, poniéndolo en términos de formalización laboral, evasión incluso de impuestos y protección de los derechos de los trabajadores. El Ministerio del Trabajo, a través de la reforma laboral y toda la política pública de formalización laboral, viene adelantando un proceso de formalización de los trabajadores que están vinculados bajo órdenes de prestación de servicios y contratos de prestación de servicios, encubriendo verdaderas relaciones laborales. Hay una ruta de formalización. La idea es reconocer a los trabajadores sus derechos laborales cuando trabajan en forma dependiente, cuando trabajan bajo instrucciones y órdenes del empleador y cuando se niega la laboralidad y el reconocimiento de derechos a través del recurso a las órdenes de prestación de servicios como fórmula de desconocimiento de derechos laborales. Para eso está inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo, para eso está el reconocimiento a través de los jueces del trabajo del principio de primacía de la realidad. Pues, viceministro, para cerrar, ¿cuál es ese mensaje final que usted hace alrededor de este tema tan importante en Colombia? El Ministerio del Trabajo, a través de la reforma laboral y la ruta de formalización, viene transitando hacia el reconocimiento de derechos. No es admisible recurrir a los contratos de prestación de servicios y a las órdenes de prestación de servicios para disminuir costos y desconocer derechos de las y los trabajadores. No es admisible y para ello está Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio y los jueces del trabajo para el reconocimiento de la laboralidad, y por ello seguimos en la ruta de construcción de la reforma laboral en clave derechos, en clave reconocimiento de laboralidades cuando yo opere. El diálogo continúa y la reforma avanza.
Pues nos acompañó Iván Daniel Jaramillo Jacir, él es el viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo. Viceministro, gracias por su tiempo. Siempre me da mucho gusto estar con ustedes. Un saludo para todos y todas las televidentes. Gracias, viceministro. 3:20 de la tarde, estamos en Bien Dateado en vivo a través de la pantalla de Canal Institucional. Camila, hoy hablando justamente sobre estos contratos de prestación de servicios, su reglamentación, los derechos y deberes, además que tenemos los contratistas y los contratantes. Claro que sí, Carlos, muy interesante la conversación con el viceministro. Es necesario e importante conocer cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos. Y continuamos en Bien Dateado porque los contratados en prestación de servicios desempeñan un papel fundamental en la economía colombiana y representan una modalidad habitual para establecer relaciones laborales y comerciales. A continuación presentamos las normativas legales y fiscales que los rodean. En el mundo laboral colombiano, los contratos de prestación de servicios han sido un tema recurrente de discusión y debate. Estos contratos, conocidos comúnmente como contratos por prestación de servicios, han sido utilizados ampliamente por diversas empresas como una alternativa a los contratos laborales tradicionales. Sin embargo, su naturaleza y aplicabilidad han generado controversias en términos de derechos laborales y protección social. Inicialmente la prestación de servicios tiene de pronto dos ópticas para analizar. Unas son de normas de derecho público y otras son de derecho privado. El contrato de prestación nació con el derecho privado, sin embargo se implementó en el sector público. Ahora, de pronto la norma principal es la Ley 80 de 1993, que empezó o dio el origen inicialmente a las prestaciones de servicios que tenemos hoy. En el derecho laboral nosotros no podemos hablar de prestaciones de servicios. Son normas que no existen o regulación que no se presenta en el derecho del trabajo. Se encuentra dispuesto en el artículo 2144 del Código Civil colombiano. Esta disposición básicamente nos dice que en este vínculo contractual se aplicarán las reglas del encargo en aquellos casos donde dicho objeto del encargo sea la prestación relativa a servicios de profesiones liberales. Por esa razón, entonces, el 2144 del Código Civil nos dice que el contrato de prestación de servicios es una especie de encargo relativo a la prestación de servicios alusivos a profesiones liberales. Más que cambios recientes es la evolución jurisprudencial que apoya la norma sobre el desuso de la figura de los contratos de prestación de servicios. ¿Y eso qué va llevando? Que poco a poco, al momento de utilizar los contratos de prestación de servicios, se disminuya o en su defecto se presente reducción de la utilización de la prestación de servicios, y el ideal es que todo el mundo esté vinculado por contratos de trabajo. Recientemente han salido diferentes fallos que nos han llevado a hablar de los contratos realidad o de la figura del contrato realidad, que es los tres elementos del contrato de trabajo, es decir, subordinación, la prestación personal del servicio, y esa remuneración que está constantemente en un contrato nos va a llevar en algún momento determinado a hablar que no es una prestación de servicio, sino que realmente es un contrato de trabajo. Si el contratista es persona natural, pues tendrá que cumplir con los requisitos del 1502 del Código Civil colombiano. Esto es entonces capacidad, que el objeto goce de licitud, que la causa o la motivación para celebrar el contrato también goce de licitud, y que del mismo modo el consentimiento aportado por el contratista sea libre de vicios, es decir, de error, dolo o fuerza, por cuanto el legislador prevé una sanción, que sería la nulidad contractual, si se carece de uno de estos requisitos. En el caso de que el contratista sea una persona jurídica, pues dicha persona jurídica tendrá que, dentro de su objeto social, contenido dentro de su existencia y representación legal, tendrá que la actividad económica que se va a desarrollar estar dispuesta dentro del objeto social, que es el mismo giro ordinario de los negocios de la persona jurídica que pretende fungir como contratista. Requisitos legales es que la persona no tenga ninguna inhabilidad si es para el sector público, y en el sector privado que si es una prestación de servicios, primero, obviamente la primera naturaleza sería temporal, segundo, que desarrolle algo con sus propios elementos o herramientas, tercero, que ese contrato de prestación de servicios la persona no tenga ninguna inhabilidad en el sector público o que tengan algún impedimento. Digamos que ese sería el requisito.
volviendo al sector privado, es un contrato que una persona con otra puede generar o puede desarrollar. No tiene ninguna restricción o prohibición. Se supone que debe ser una persona idónea, profesional en un tema en particular y en específico para contratar. Recuerde que a la hora de establecer el acuerdo para la prestación de un servicio puede dejarse claro, además del monto de los honorarios, la forma en que se pagan, cómo se envían las cuentas de cobro y, si es el caso, cuáles son los avances del producto final que se deben entregar para recibir los pagos correspondientes. Bueno, Carlos, y esa es la normativa legal y fiscal que rodea todo lo que tiene que ver con los contratos por prestación de servicios y que el Código Civil colombiano también lo contempla. Ya está aquí en los estudios de RTBC el doctor Carlos Adolfo Prieto. Él hace parte del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana y va a estar en contados instantes resolviendo los interrogantes, las preguntas, las inquietudes y los casos puntuales que usted tenga hoy en este espacio frente a ese tema que estamos desarrollando, la prestación de servicios como contrato laboral. Y es que justamente en el país el contrato de prestación de servicios implica obligaciones y responsabilidades mutuas entre contratante y contratista, estableciendo claramente los términos y condiciones para un cumplimiento efectivo y sobre todo legal. Esta relación contractual busca además garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes. Conozcámoslas a continuación. Realmente el contrato de prestación de servicios no está definido específicamente como si podemos hablar del contrato laboral, sino que está nombrado de manera general en el Código Civil, en el artículo 1495, donde se establece que un contrato o una convención es cuando una parte se obliga con otra a realizar un tipo de obligación de dar, hacer o no hacer. Es un vínculo entre dos personas, naturales o jurídicas, mediante el cual cada una de ellas adquiere unas obligaciones y unos derechos que se establecen o se clarifican en el contrato mediante el pago de una remuneración, un plazo o un término para que esas prestaciones se cumplan, tanto las del contratante, que es pagar una remuneración y entregarle eventualmente una información o unas facilidades al contratista para que pueda cumplir su función, y para el contratista recibir su remuneración e igualmente entregar la obra o los servicios a los cuales se haya comprometido. Realmente el punto principal de este tipo de contratos es la autonomía que hay entre las partes para poder definir cuáles son las obligaciones dentro de este tipo de contratos, a diferencia del contrato laboral, que están establecidos, donde hay una serie de requisitos, donde hay una serie de derechos que son irrenunciables, y que en el contrato de prestación de servicios va a ser lo que definan las partes para poder determinar la duración, las obligaciones, los honorarios, etc. El contrato de prestación de servicios permite que las partes acuerden libremente todo a lo que ellas quieren comprometerse, tanto el contratante en sus obligaciones frente al contratista y viceversa el contratista frente a sus obligaciones con el contratante. Igualmente, en el caso de una diferencia que pudiera existir entre las partes, en los contratos de prestación de servicios también se puede pactar lo que comúnmente se llama una cláusula de arbitramiento, que es que en el caso que haya algunas diferencias entre ellas, previamente pactan cómo se van a definir esas diferencias, si a través de la justicia ordinaria o a través de un mecanismo que se llama el arbitramiento. Si no pudiera cumplirse el mecanismo del amigable componedor, ya se acudiría a los árbitros, que son unos jueces que nombran las partes, que no son de la justicia ordinaria, sino unas personas expertas en el tema que precisamente rige el contrato y que se encargarían de escuchar a cada una de las partes y dirimir el conflicto. Si hablamos de derechos, pues los derechos como tal están enmarcados en la ley, y precisamente si hay este tipo de obligaciones, los derechos van a recibir este tipo de remuneración por el servicio prestado, pero además de eso, de estar dentro de una cobertura de seguridad social, en el caso de los contratos de prestación de servicios, aunque está a cargo del contratista, igual va a tener este tipo de derechos en los cuales
se va a observar o se va a poder verificar que hay unos valores correspondientes a su salud, a su pensión y a su ARL que deberán ser respetados, y en ese sentido pues tendrá la cobertura y los derechos a acudir a las entidades correspondientes para este tipo de coberturas. Si nosotros estamos hablando de una remuneración por honorarios, simplemente es el valor que las partes acuerden dentro de este contrato de prestación de servicios, y la única obligación por parte del contratista va a ser pagar la seguridad social correspondiente a los valores que está generando este contrato. Entonces, esta diferenciación la tenemos que tener muy clara, porque el contrato de prestación de servicios, bajo esta autonomía y bajo esta voluntad de las partes para poder llevarlo a cabo bajo sus propios acuerdos, no debe caer bajo unas obligaciones que son propias de un contrato laboral y que en algún caso nos pueda llevar a un proceso en el cual un juez bajo una sentencia determine que es un contrato realidad. En Bien Dateado, te orientamos. Y es que hoy en este Bien Dateado le estamos poniendo la lupa al contrato de prestación de servicios y cuál puede ser el mejor camino para que pueda brindar más y mejores condiciones laborales para quienes se acogen a él. Estamos en directo a través de la pantalla de Canal Institucional, y en este espacio empezamos a recepcionar sus preguntas y, por supuesto, con los especialistas les damos respuesta. Aquí están nuestros canales para orientarlos en tiempo real. Usted puede encontrar el 312-487-0413, línea de WhatsApp. Atendemos sus casos puntuales. Además, nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en las redes sociales. En Facebook, por ejemplo, usted nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Recuerde que ahí los estamos leyendo en directo, y desde ya puede marcarnos desde cualquier región, municipio, ciudad, departamento de nuestro hermoso país al 601-220-0707, 601-220-0707. Inmediatamente nos vamos para la sala de Bien Dateado para comenzar esta dinámica en donde nos encargamos de analizar caso por caso de cada uno de los ciudadanos digitales que se conectan con esta emisión, y por supuesto de nuestros televidentes que nos ven a través de la señal abierta. Por eso quiero saludar a esta hora en vivo a Carlos Adolfo Prieto. Él es profesor del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana. Pues profesor, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. No, pues muchas gracias a ustedes, un gusto estar acá y atender las preguntas, las dudas que haya sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Sin duda alguna, profesor, por eso inmediatamente nos vamos para nuestros canales de comunicación. Contrato de prestación de servicios, nuestro tema hoy en este Bien Dateado. Los escuchamos en el 312-487-0413. Buenas tardes, mi pregunta para hoy es la siguiente: ¿los contratos de prestación de servicios son objeto de retención en la fuente? ¿Y a partir de qué mensualidad o el valor mensualidad del contrato? Gracias. Oiga, gracias a nuestro televidente por esta pregunta a propósito pues de que estamos en esta época de declaración. Finalmente, ¿estos contratos son tipo de declaración de renta? Partamos de una premisa, ¿no? Todos los ingresos que reciba una persona son sujetos de las retenciones, los gravámenes, los tributos que corresponden de acuerdo con las disposiciones tributarias y de aportes a la seguridad social. En cuanto tiene que ver a los honorarios que se causan con ocasión de la ejecución de un contrato de prestación de servicios, dependiendo del tipo de servicio que lo determine el código SIU, que es el que se registra en el RUT, sí. Ahí se sabrá qué actividad económica es la que se desarrolla y qué valor o qué porcentaje será el de la retención en la fuente por concepto de impuesto de renta que deberá hacerse respecto de ese valor. Ahora, es importante tener en cuenta que el gravamen, o más bien la modalidad de cobro del impuesto, que es la retención en la fuente, estará condicionada a la actividad económica que desarrolle la persona y a su régimen tributario, independientemente del valor de lo que esté cobrando o facturando. Entiendo, profesor. Además, estamos interactuando con los ciudadanos digitales en todas las plataformas digitales. En @Institucional TV, por ejemplo, hemos abierto nuestra caja de preguntas para que usted deje sus consultas. Mire, profesor, lo que nos preguntan acá: ¿qué debe contener un contrato de prestación de servicios? Bueno, el contrato es un acuerdo de voluntades, ¿no? Ya, digamos, en las introducciones, en las intervenciones previas lo hemos visto. Y en cuanto a su contenido, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, tiene que tener una claridad en el objeto. Es decir,
cuál es la actividad que se contrata, qué es lo que va a hacer el contratista y a partir de ese objeto, cuáles son las obligaciones que tiene el contratista, cuáles son las obligaciones que tiene el contratante y una cosa que es muy importante, cuál es el valor de los honorarios que se van a causar y cuál es el modo, digamos, del pago de esos honorarios, porque puede ser un único pago, un pago por 2 instalamientos o un pago mensualizado. Eso sin perjuicio pues, de las demás cláusulas que se quieran incluir en ese contrato. Y un tema que creo que es importante tratar ahí. El contrato tiene que ser tan explícito y tan detallado como las obligaciones y los derechos que surjan de él deben ser así. ¿Para qué? Para evitar después interpretaciones o dudas o saber si me tocaba o no me tocaba, porque el contrato vincula a quienes lo suscriben y por eso es importante que haya total claridad en su contenido. Si usted tiene dudas, interrogantes frente a esas obligaciones en esta modalidad contractual, pues las estamos resolviendo en directo en este Bien Dateado con Carlos Adolfo Prieto. Él es profesor del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana aquí en nuestro país. Nos vamos para el 312-487-0413. Buenas tardes, soy médica especialista. Me hicieron un contrato de prestación de servicios. Nunca me lo entregaron. Después de trabajar 8 meses me dejaron de dar consulta. No me explicaron si aún seguía laboralmente vinculada con ellos o no. Y es el momento que la excusa es que les atrasamos la consulta y que la EPS no les ha dado explicación. Entonces, en ese orden de ideas, no sé si aún tengo trabajo, si tengo derecho a cobrar algo o no. Hacía 10 horas diarias, 56 a la semana. Nunca me dejaron operar. En la salud en Colombia, en todos los sitios que he estado, es lo mismo. Esto genera desestabilidad emocional, laboral y familiar. Y lo veíamos según las cifras hace un momento, el sector salud también es uno de los sectores que más emplea la modalidad de contratación por prestación de servicios. Ella es médica especialista, profesor. Finalmente nos plantea una serie de irregularidades que pues, se le han presentado justamente con ese contrato. ¿Qué puede hacer? Pues lo primero es resaltar eso. Desafortunadamente en el sector salud ha hecho carrera esa práctica de utilizar órdenes de prestación de servicios o contratos de prestación de servicios para garantizar, digamos, la actividad misional de las IPS. Y pues en ese caso, pues la forma correcta de contratar es mediante un contrato de trabajo. Ahora, en el caso que plantea nuestra televidente, pues lo que encontramos es una circunstancia en la que se configura un contrato bajo la teoría del contrato realidad, porque hay prestación del servicio, hay subordinación y habría una remuneración. Ahora bien, el contrato se mantiene vigente mientras las partes no lo resuelvan, es decir, no habría como un desistimiento de la existencia del contrato mientras ninguna de las partes manifieste eso. Pero acá estamos condicionados al hecho de, digamos, el llamado a prestar el servicio, los turnos o lo que hubiere, con una irregularidad adicional, y es el hecho de que el contratante no suministra una copia del contrato. La recomendación que podríamos dar en este caso es, pues bueno, están los elementos para configurar una relación laboral y pues haría bien esta persona en acudir ante la autoridad laboral. Primero el inspector de trabajo, si lo tiene a bien y cuenta con medios de prueba, el juez laboral correspondiente que fuera competente para iniciar el proceso judicial, obtener la declaración de la existencia del contrato y surtir los efectos prestacionales y salariales correspondientes. 3 de la tarde, 38 minutos. Avanzamos en este Bien Dateado en nuestro bloque de preguntas y respuestas. Además, profesor, interactuando con nuestros televidentes y ciudadanos digitales que se conectan en @institucionaltv, nos preguntan qué puede exigirme y qué no en un contrato de prestación de servicios, en este caso pues el contratante, profesor. Correcto, como lo decíamos hace un rato, la importancia de redactar bien el contrato. Sí. Claridad. Se aplica un principio, eso es un latinajo ahí de pacta sunt servanda, que es los acuerdos son para cumplirse y se cumplen en el sentido estricto de lo que se acordaron. Entonces, a un contratista en un contrato de prestación de servicios, pues el contratante le puede exigir aquello que acordaron como obligaciones del contratista y solo aquello que acordaron, no más, tampoco menos. Del mismo modo, el contratista puede exigirle al contratante aquellas obligaciones que quedaron plasmadas en el contrato. Y tal vez ahí hay una diferencia sutil con el contrato de trabajo, porque en el contrato de trabajo, si bien la obligación es desempeñar un cargo, ese cargo se desempeña en un espectro de subordinación que le permite al empleador dar órdenes e instrucciones siempre que no afecte la dignidad del trabajador, no le implique un sobrecosto y no afecte la naturaleza del cargo para el que lo contrataron.
Tenemos a su servicio diferentes canales, por ejemplo está el 601-220-0707, nuestra línea nacional donde usted nos puede plantear sus preguntas, sus casos puntuales, pero además también nos puede dejar notas de voz en el 312-487-0413. Recuerde que en este Bien Dateado de hoy estamos hablando sobre contratación por modalidad de prestación de servicios. Los escuchamos. Buenas tardes, quiero preguntar si por más de 5 o 6 años seguidos, una empresa mantiene a un trabajador por un contrato de obra-labor, ¿es legal o es ilegal? Gracias. Pues muchas gracias a nuestro televidente porque nos ayuda también con esta pregunta a despejar muchas de las dudas. Finalmente, ¿cuánto es la máxima duración de ese tipo de contratos? ¿Cada cuánto se ven interrumpidos? ¿Si es legal o no este tipo de mecanismos, doctor, profesor? Ok, bueno, lo primero que hay que señalar es que el contrato de trabajo tiene varias modalidades de duración, ¿no? Sí. El contrato a término indefinido, contrato a término fijo, el contrato por duración de la obra o labor determinada, que es el caso que plantea nuestro televidente, y el contrato de trabajo accidental, ocasional o transitorio. En el caso de la duración del contrato de trabajo por duración de la obra o labor determinada, tenemos que ese contrato puede durar tanto como dure la obra o la labor para la cual se contrató a la persona. Entiendo. Entonces, si la labor se va a extender por mucho tiempo, pues va a mantener esa vigencia. Ahora, sí es raro eventualmente encontrarse con un caso de un contrato por duración de obra o labor determinada que tenga una duración tan extensa como la que planteó nuestro televidente. Entonces, pues en esos casos lo que vale la pena señalar es que ese contrato se mantendrá vigente mientras se sigue ejecutando la obra o la labor determinada. Ahora bien, si fue un contrato verbal en el que dijeron que es para una obra o labor determinada, pues aplicando el principio de la primacía de la realidad, eventualmente estaríamos en presencia de un contrato a término indefinido, habida cuenta pues de que la actividad se mantiene sin solución de continuidad en el tiempo. Profesor Carlos Adolfo, unimos a esta transmisión, a esta conversación, a nuestros televidentes en el 601-220-0707. Ahí está Miguel, se comunica desde Neiva. Miguel, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto saludarlo. Adelanto con su caso. Hola, buenas tardes y felicitarlo por el programa y un saludo especial al doctor Prieto. Mi pregunta es la siguiente: siempre las obligaciones contractuales vienen una cantidad de obligaciones que son como claras y qué es lo que toca hacer, pero al final siempre colocan una última función, digámoslo así, obligación contractual, que es y todas aquellas que se deriven para dar cumplimiento al objeto del contrato. Entonces con eso muchas veces le meten a uno cosas que no están dentro del contrato y que no son claras también porque uno no sabe si van o no van. Siempre entonces con eso lo ponen a hacer cosas a uno que uno ve que no le tocan. Eso lo he vivido en diferentes tipos de contratos de prestación de servicios donde he laborado. Muchas gracias y buena tarde. Pues muchas gracias, Miguel, a usted por estar en sintonía de este Bien Dateado a esta hora de la tarde. ¿Qué decirle a nuestro televidente, profesor Carlos? Pues primero saludarlo y agradecerle por su sintonía, ¿no? Sin duda. Y segundo, es que ese parece ser el comodín precisamente para que en los contratos de prestación de servicios, como están las obligaciones, entonces pues todo aquello que sea necesario para la ejecución del objeto. Y precisamente esa última clausulita ahí es la que abre la puerta para que el contrato de prestación de servicios se pueda declarar como un contrato de trabajo, porque es el espacio por donde entra jurídicamente la subordinación. Hace un minutico lo decíamos, la subordinación es esa facultad que tiene el empleador de impartir órdenes e instrucciones, que son ¿cuáles? Las que vayan apareciendo en ejecución de la labor en función del cargo. En los contratos de prestación de servicios, esa elasticidad, si se quiere, ese espacio tan abierto y tan difuso, no es tan admisible, porque precisamente da pie para que se ejerza subordinación y probada la prestación del servicio, se activa la presunción y ese contrato se convierte en uno de trabajo por la declaración judicial que se haga sobre el particular. Estamos también en nuestra línea de WhatsApp recepcionando sus preguntas. Mi pregunta es, buenas tardes, mi nombre es Jaime Torres, mi pregunta es si una misma persona puede tener varios contratos de servicio al tiempo. También tengo una segunda pregunta, es si en un contrato de servicios puede incluir materia prima para elaborarlo, o materiales, como cuando se contrata a un maestro para hacer una obra en una casa, por ejemplo.
Gracias, Jaime, por su sintonía a esta hora. ¿Qué decirle a él finalmente con este tema de tener varios contratos de prestación de servicio al tiempo y con lo de los materiales? Muy bien, pues la respuesta a la primera pregunta es sí se puede, claro que se puede. Sí. Porque salvo que se hubiera pactado una exclusividad o que se trate de una actividad que definitivamente el contratista no pueda desarrollar sin que concurran otras, pues se pueden tener tantos contratos de prestación de servicios como sea posible ser ejecutados. Y ahí vale la pena hacer la anotación. El contrato de prestación de servicios implica generalmente una obligación de hacer. Entonces es entregar algo, es desarrollar una actividad y no necesariamente una disponibilidad, porque eso es de lo que uno piensa que podría pasar con un tipo de contrato de prestación de servicios. Y para poner un ejemplo, un abogado litigante puede tener tantos contratos de prestación de servicios como sea capaz de atender. Entiendo. Porque no se van a ejecutar todos en un mismo momento. Entonces se trata de prestar un servicio donde va a haber autonomía de parte del contratante, que es la clave para definir esto. Y en cuanto al suministro de materiales, pues también se puede pactar. Entonces, dentro del texto del contrato de prestación de servicios, se establece que se contrata el servicio o la obra que se va a ejecutar y dentro de la misma, pues se establece que el contratante suministrará la materia prima, los elementos con los cuales este contratista va a desarrollar la actividad. Y para cerrar las dos preguntas, es importantísimo resaltar, sabremos que estamos en presencia de un contrato de prestación de servicios o de uno de trabajo si hay autonomía de parte del contratista en la ejecución de esa actividad. ¿Qué significa esa autonomía? Pongámoslo muy sencillo, que el contratista puede tomar la decisión de cómo, en qué momento y de qué modo ejecuta el objeto contractual. Es el profesor Carlos Adolfo Prieto atendiendo sus interrogantes en vivo en este Bien Dateado. Los escuchamos en el 312-487-0413. Mi pregunta es, buenas tardes, mi nombre es Jaime Torres. Hola, buenas tardes. Quería saber... Comunicación con nuestros televidentes. Llevo laborando 9 años, 15 años en una empresa donde según tipo de prestación de servicios y nunca me han pagado seguridad social ni el sueldo mínimo, o sea, menos del salario mínimo, ni subsidio de transporte ni nada que me puede colaborar. Bueno, nuestro televidente, a quien le agradecemos por su participación, nos plantea varios escenarios, el tema de la seguridad social y el tema de los auxilios de transporte. ¿Cómo se maneja en este tipo de contratación, profesor? Pues, lo decíamos hace un minuto, la clave está en determinar si efectivamente se trata de un contrato de prestación de servicios o si es un contrato laboral, o más que un contrato laboral, una relación laboral. En el contrato de prestación de servicios, los pagos que se van a causar son los que las partes acordaron en ese contrato. Y van a ser esos en la medida en que se respete esa forma contractual. Si ya se vuelve una relación de trabajo, entonces ahí sí vamos a hablar de salario mínimo, de obligaciones del empleador, de pago de aportes a la seguridad social, del pago del auxilio de transporte si tiene un ingreso mensual de hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, dependerá ya de la operación, de la ejecución de la actividad, si estamos en uno u otro escenario. En el caso que plantea nuestro televidente, pareciera ser que lo que hay es una relación laboral encubierta, de las que el viceministro hablaba hace un rato y que no debemos permitir. Y en ese caso, pues lo más conveniente es pues acudir ante el juez laboral para que, pues probando la prestación del servicio, el juez resuelve esa controversia y si encuentra mérito, declare la existencia de un contrato de trabajo. En ese caso, ¿qué va a pasar? El juez va a declarar la obligación de ese demandado empleador vencido en juicio de pagar los aportes al sistema de seguridad social en salud y en pensiones, de pagar las prestaciones sociales que no hubieran prescrito y de pagar los auxilios, tales como el auxilio de transporte, que se hubieran causado y que tampoco se hubieran pagado. 3 de la tarde, 48 minutos. Estamos en directo en este Bien Dateado analizando sus casos puntuales. Los escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Aragón. Me gustaría saber, yo llevo 2 años trabajando con una contratista y pues sí me pagan seguridad social, pero sí me gustaría saber si tengo derecho a liquidación, prestaciones, todo lo de la ley, porque nunca hemos firmado un contrato, nunca hemos firmado ningún papel. Entonces... Bueno, este es el caso de nuestro televidente. Quiere saber si tiene derecho a estas prestaciones. Parece que es un acuerdo un poco más verbal porque nos dice que no ha firmado un papel finalmente. Y fíjate que eso da espacio para señalar algo que es muy importante.
solemos creer que el contrato es el documento. Entonces, que hay contrato cuando yo firme un papel. No necesariamente, el contrato es el acuerdo de voluntades. Para que lo veamos coloquialmente, va uno a la tienda y compra un paquete de papas. Ahí es un contrato de compraventa, porque se puso acuerdo y se surtió unos efectos. Ahora, como es tan chiquito, pues uno no le da mucha trascendencia. Pero el contrato es el acuerdo. Ese acuerdo puede estar plasmado en un documento. Y en el caso de que nos plantea el televidente, lo que vamos a tener es un contrato verbal que es a término indefinido. Contrato de trabajo verbal a término indefinido, así está previsto en la legislación laboral colombiana. Efectos que tiene ese contrato, pues se causan salarios, prestaciones sociales tales como prima de servicios, auxilio de cesantía, intereses a la cesantía, se van a causar las vacaciones, los aportes al sistema de seguridad social, desde luego los aportes al sistema de seguridad social. Y el hecho de que no exista un documento no significa, vuelvo y lo digo, que no haya contrato. Hay contrato porque hubo acuerdo de voluntades y tan es así que lleva 9 años ejecutándose. Invitación a que le diga a su empleador, ¿por qué es su empleador? Bueno, ¿cómo vamos con el tema de aquello que tengo derecho? Y respecto a la liquidación se causa al final del contrato, no durante su vigencia, pues porque está existiendo. Al final, cuando ya las partes deciden darlo por terminado o se configura una causal legal de terminación, en ese caso sí se hace la liquidación que implicará el reconocimiento y pago de las prestaciones causadas hasta esa fecha. Pues, profesor Carlos Adolfo Prieto, vámonos para las plataformas digitales porque la comunicación acá con nuestros televidentes también es directa por este canal. Y miren, nos preguntan, ¿es normal que indirectamente exijan cumplimiento de horario finalmente con este tipo de contratación? Pues no debería ser indirectamente porque eso es como te digo, Pedro, para que lo oigas, Pablo, ¿no? Entonces no te digo, pero te lo exijo y si no lo haces, entonces puede estar pasando una cosa. Y cuando eso suele suceder, ahí se configura un indicio que podrá terminar en la prueba de la subordinación. Vea qué importante es eso. La subordinación que está definida en el Código Sustantivo del Trabajo es una facultad que tiene el empleador de impartir órdenes, instrucciones, imponer horarios, reglamentos, sancionar, felicitar, es decir, determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar de prestación del servicio. Entonces, cuando directa, indirectamente, por cuenta de que alguien dijo, de que el otro señaló, empiezan a imponerse horarios para la ejecución de la actividad que se contrató, eventualmente se puede estar configurando una relación laboral al amparo de la teoría del contrato realidad y eso puede terminar siendo un contrato de trabajo. Ahora, si es un contrato de prestación de servicios donde la actividad se desarrolla en un horario específico, por ejemplo, voy a venir a programa, pues que yo no puedo venir cuando se me antoje, es a la hora de la transmisión. Entonces, en ese caso, pues no puedo cuando quiera, tiene que ser en el horario en el que es, pero es porque me han invitado como generosamente lo hacen ustedes, sin que haya subordinación por eso. Entiendo, pues profesor, lastimosamente el tiempo se nos va acabando, se nos va agotando, pero ¿cuál es su mensaje final para todos los colombianos y colombianas que nos ven hasta ahora a través de la pantalla de Canal Institucional frente a este tema del día? Bueno, lo primero es señalar que todos, todas, independientemente de nuestro origen nacional, étnico, identificación de género, lo que sea, tenemos derechos. Y tenemos los mismos derechos como los tiene cualquier otro habitante del país. Y es muy importante ser consciente de eso para hacerlos valer ante las autoridades competentes y para evitar el mal uso de las herramientas y de los instrumentos jurídicos. El caso que hemos planteado, el del contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios, es el mejor ejemplo en el cual las personas no conocen sus derechos, no los hacen valer y por eso es que se presentan los abusos que no permiten un uso adecuado de esos mecanismos. Lo primero, somos titulares de derechos, hagámoslos valer porque los primeros garantes del respeto de nuestros derechos somos nosotros mismos. Nos acompañó en este espacio Carlos Adolfo Prieto, él es profesor del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana. Nosotros avanzamos con mucha más información de servicio en este Bien en Dateado en Vivo. En Bien Dateado, te orientamos. Cuando se habla del contrato de prestación de servicios, siempre surgen ideas relacionadas a temas como el cumplimiento de un horario, el de acudir de manera obligatoria a un espacio u oficina determinada, afiliaciones a servicios de seguridad social y ARL, entre otras prácticas que crean confusión. Aquí en este espacio aclaramos estas dudas. A esta hora está con nosotros Gina García, ella es abogada especialista en Derecho Laboral. Gracias por estar con nosotros, doctora.
Buenas tardes, ¿cómo están todos? Doctora, iniciamos esta conversación hablando un poco acerca de las creencias que hay alrededor de este tipo de contratos. Bueno, lo primero es que las personas tienen confusión relacionada realmente cuando hay un contrato de prestación de servicios. Y es, por ejemplo, cuando yo como abogada me contratan para realizar un caso, en ese momento, ¿qué están contratando? Mi parte profesional en razón o a mi experiencia o a mi perfil profesional o a lo que estoy capacitada. Hay una temporalidad. Bueno, en derecho, por ejemplo, es hasta cuando se acabe el caso específicamente. Y también otro requisito es que yo tenga la autonomía técnica, es decir, yo puedo decidir por dónde va mi caso. Eso es un contrato de prestación de servicios. Y lo otro ya es un contrato de trabajo, cuando yo ya tengo subordinación, dependencia y prestación personal del servicio. Y doctora, ¿quién debe encargarse en temas de la afiliación de la ARL? ¿El contratista o el contratante en este tipo de contratos? Pues depende. Por ejemplo, depende del tipo de riesgo. Normalmente debería ser el contratista independiente el que asume y debe allegar, por ejemplo, para el pago, si es con el Estado, el pago de la ARL. Pero cuando estamos hablando de riesgo 4 o 5, por ejemplo, no sé, minería, que es un riesgo alto, es el empleador o el contratante en ese momento que debe asumir la ARL, así sea contrato de prestación de servicios. Doctora Gina, detrás de cámaras estamos hablando de un concepto que es desconexión laboral. Cuéntenos un poco de qué se trata, en qué consiste, es algo nuevo incluso en el país. Claro, lo que pasa es que de acuerdo a la C 331 del 2023, la Corte Constitucional elevó a derecho humano la desconexión laboral y esto implica que no se puede afectar la dignidad humana y ese derecho que tienen los trabajadores a no tener relación con el trabajo cuando no esté en su horario de trabajo. Incluso habla de aquellos trabajadores de dirección, confianza y manejo, por ejemplo, que requieren la empresa y no le paga hora extra, sin embargo, habla de necesidad y proporcionalidad. Es decir, yo ya no puedo llamar al trabajador 24 horas, así sea de dirección, confianza y manejo, porque él tiene derecho a descansar, a compartir con su familia y a hacer lo que quiera con su tiempo libre, que es lo más importante. Muy interesante esa información y ya para finalizar, doctora Gina, ¿qué último mensaje, qué tips y recomendaciones le puede brindar a los televidentes en torno a este tipo de contratos por prestación de servicios? Bueno, muy importante es que se determine que en el momento que ellos estén con una relación laboral, que haya primacía de la realidad sobre las formalidades, es decir, que haya subordinación y dependencia, que que tenga que ir personalmente la actividad y que reciba un salario, definitivamente acuda a la justicia ordinaria laboral para que se le declare esos derechos y tenga derecho a todas las prestaciones sociales. Muchísimas gracias y bienvenida siempre a este espacio de Bien Dateado. Muchas gracias. Y recuerden que puede conectarse con nosotros y presentarnos sus temas de interés al correo biendateadotv@gmail.com. Aquí estamos listos para evaluar y brindar información de servicio de su interés. Y atentos porque llegaron nuestros clasificados. Si usted está buscando trabajo o estudio, no se preocupe porque aquí siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en San Andrés y Providencia te puede interesar. Está dirigida a un asesor comercial de entidades financieras. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un asesor comercial de entidades financieras con más de 6 meses de experiencia. Quien esté interesado en el cargo deberá tener conocimientos en asesoría del consumidor financiero de acuerdo con las normativas y guías técnicas vigentes. Visitar y asesorar clientes actuales y o potenciales de productos pensionales y de cesantías realizando afiliaciones al sistema. Manejo de portafolio activo y demás servicios de las entidades públicas y privadas que administran patrimonios autónomos y pensionales. Informar sobre la documentación requerida para el trámite de créditos. Poseer tarjeta de control, circulación y residencia OCRE, según el decreto 2762 de 1991, la cual deberá juntar en los datos básicos del aplicativo. La persona seleccionada tendrá un cargo fijo y un salario entre 1.500.000 a 2 millones de pesos. Aplique en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número de solicitud 3543-264. El Ministerio de Ciencias, Tecnologías e Innovación de Colombia, MinCiencias, y la Comisión Fulbright Colombia unen esfuerzos institucionales y presupuestales para apoyar la formación del alto nivel de 40 profesionales e investigadores de Colombia que planean realizar programas de doctorados en los Estados Unidos a partir del segundo semestre del 2024.
Las personas interesadas deberán ingresar a www.fulbright.edu.co/becas/ y hacer la inscripción. En Santa Marta Magdalena se busca auxiliar de nómina con 12 meses de experiencia. Quien esté interesado en el cargo deberá realizar actividades relacionadas con apoyar la elaboración de informes de procesos de nómina y pagos a terceros de acuerdo con los procedimientos organizacionales, brindar información relacionadas con el proceso de normativa de acuerdo con los procedimientos organizacionales, elaborar nóminas manuales o sistematizadas, teniendo en cuenta novedades de personal, prestaciones sociales, beneficios y deducciones correspondientes, registrar novedades asociadas al personal de acuerdo con las políticas organizacionales, liquidación en nómina en más de 100 trabajadores. La Agencia Pública de Empleo busca un auxiliar de nómina. La persona seleccionada tendrá un contrato de obra o labor y un salario entre 1.500.000 a 2 millones de pesos. Postúlese a esta oferta en el sitio web www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 3541765. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Carlos, televidentes, hay que informarnos bien antes de suscribir un contrato de prestación de servicios. La invitación es que se entere al detalle sobre las condiciones de cómo se pacta esta modalidad de trabajo para evitar al futuro contratiempos o incluso controversias, Camila. Y nos vemos el jueves con más información de servicio a través de la pantalla de Canal Institucional en Bien Dateado. Hasta pronto. Chao.